Un saludo cordial para todos. Mi nombre es Elaine Santana, portadora de la matrícula de F1451. Yo le estaré hablando de lo que son los reinos germánicos. Los reinos germánicos. Para el año 500, el Imperio Romano Occidental había sido reemplazado políticamente por una serie de reinos gobernados por reyes germánicos. Pese a que los germanos habían acaparado el gobierno, los romanos lo superaban en número y aún controlaban la mayor parte de los recursos económicos. Ambos grupos eran cristianos, pero muchos de los germanos eran arrianos, considerados heréticos por los romanos, que pertenecían a la Iglesia cristiana romana, conocida como la Iglesia católica romana. Con el tiempo, ambos grupos se fusionaron en una cultura común, aunque el patrón de asentamiento y unión entre romanos y germanos fue diferente en los diversos reinos germánicos. El reino ostrogodo de Italia. Zenón, el emperador romano en Constantinopla, no estaba de acuerdo con las acciones de Odoacro y planteaba destrozarlo. En su afán por proceder en contra del líder germano, Zenón llevó otras tribus germanas a Italia. Los ostrógodos, quienes se habían recuperado de una derrota a manos de los hunos en el siglo IV y bajo su rey Teodórico, acataron Constantinopla para desviarlo. Zenón había invitado a Teodórico para fungir como su enviado, derrotar a Odocro y así poder regresar al imperio Teodórico. Aceptó el desafío, avanzó hacia Italia, asesinó a Odocro y posteriormente, en contra de los de Zenón, se autonombró como gobernador en el 1493. El gobierno de Teodórico, más ningún otro estado germánico, el reino ostrogodo de Italia, supo mantener la tradición romana de gobierno. El rey ostrogodo Teodórico había recibido educación romana mientras fue rehén en Constantinopla, pues de tomar el control sobre Italia estaba dispuesto a crear una síntesis de práctica ostrogoda y romana. Los ostrogodos eran gobernados bajo su propia costumbre y por su propio oficial. Sin embargo, aunque el sistema administrativo permanecía intacto, únicamente los ostrogodos controlaban el ejército. Pese al aparente éxito de este doble enfoque, el sistema de Teodórico no impidió que se gestase fricciones entre la población italiana y su dirigente germánico. El fin del reino ostrogodo. Después de la muerte de Teodoro en 1526, muy pronto se hizo evidente que gran parte del éxito que había obtenido se debía a la fuerza de su propia personalidad. Sus sucesores pronto se encontraron cara a cara con la oposición proveniente de la fuerza del Imperio Romano de Oriente, bajo el Imperio Justiniano, 527-565. El reinado de Justiniano más adelante el reino de Justiniano durante los años 535 y 552, los ejércitos bizantinos reconquistaron a Italia, asolaron la mayor parte de la península y destruyeron a Roma, uno de los grandes centros urbanos del mundo mediterráneo. No obstante, la reconquista bizantina resultó efímera. Otra tribu germana, los lombardos, invadiendo a Italia en el año 568 y conquistó gran parte de la área del norte y centro de Italia. A diferencia de los ostrogodos, los lombardos fueron gobernantes crueles y le importaba poco conservar la escritura y la tradición romana.
La afición de los lombardos por pelear entre ellos mismos permitió a los bizantinos conservar el control de algunas partes de Italia, en especial el área en torno a Ravenna, la cual se convirtió en la capital del gobierno imperial del occidente. El reino visigodo de España. El reino visigodo de España tiene mucha similitud con el reino ostrogodo de Italia. Ambos reinos impulsaron la coexistencia entre la población romana y germana. Tuvieron una casta guerra dominada a una población nativa mucho mayor y ambos siguieron manteniendo gran parte de la estructura romana de gobierno, excluyendo no obstante a los romanos del poder. Sin embargo, había otra diferencia notable hacia el final del siglo VI, sabiendo que el arrianismo podía ser un obstáculo para la lucha. Relaciones de dirigentes vigorosos se convirtieron en el cristianismo católico o latino, dando fin a la retención originada por la herejía. La prohibición de llevar a cabo matrimonios mixtos fue derogada y las poblaciones visigodas e hispanos romanas comenzaron a fusionarse. Paralelamente surgió un nuevo sistema de leyes común a todos. No obstante, la pelea constante entre los visigodos por el trono era el punto débil del reino. Los visigodos no contaban con una monarquía hereditaria, sino con una tradición para elegir sucesos. Los ministros de la Iglesia lucharon por establecer un orden al respecto, como la muestra el siguiente canon del Cuarto Concilio de Toledo. Ninguno de nosotros se atreverá a superar el trono, ninguno de nosotros instigará a sedición a la ciudadanía, ninguno de nosotros pensará en matar al rey. Sin embargo, los decretos de la Iglesia no lograron detener las rencillas, por lo que los asesinatos continuaron siendo una forma de vida en la España visigoda. En 1711, los invasores musulmanes destruyeron el reino visigodo. El surgimiento del Islam más adelante en este mismo capítulo. El reino franco. Solo uno de los estados germanos en el continente europeo sobrevivió a su tiempo. El reino de los francos fue obra de Clodoveo, jefe de un grupo de francos que eventualmente llegaría a ser el rey de todos los francos. El reino de Clodoveo. Alrededor del año 500, Clodoveo se convirtió al catolicismo romano. No fue el primer rey y germano en convertirse al cristianismo, pero los otros se habían unido a la secta arriana. La Iglesia Católica Romana veía a los arrianos como herejes creyentes en enseñanza que se apartaban de la doctrina oficial de la Iglesia. Clodoveo descubrió que su conversión al catolicismo romano le aportaría el apoyo de la Iglesia Católica Romana y que estaba ansioso por contar con la amistad de un gran dirigente germano que a su vez fuese cristiano católico. La conversión del rey facilitó el camino para la conversión de los francos. Finalmente, hacia el principio del siglo IV, Clodoveo podía aparecer como un defensor de la fe católica ortodoxa para justificar su expansión. Derrotó a los alemanes en el suroeste de Alemania y a los visigodos en la Galia del Sur. Para el 510, Clodoveo había establecido un nuevo y poderoso reino franco que se extendía desde los primeros por el oeste hasta la tierra germana por el este.
Asimismo, estableció un reino franco bajo la dinastía de los merovingios, una denominación derivada de Merovets. Su antepasado semi-legendario Clodoveo se apoyó en sus seguidores francos para que gobernara en los viajes ciudades-estado romano bajo el título de conde. Los sucesores de Clodoveo. Después de la muerte de Clodoveo, sus hijos dividieron el recién creado reino tal como lo marcaba la costumbre franca. Durante los siglos 6 y 7, el que fuera el reino franco se dividió en tres grandes territorios. Neustria, al norte de la Galia Austrasia, que eran las antiguas tierras francas de ambos lados del Rin, y el antiguo reino de Borgoña. Los tres territorios eran regidos por miembros de la dinastía merovingia. Dentro de estos tres reinos, los miembros de la dinastía eran asistidos por nobles poderosos. La sociedad franca tenía una clase dirigente que gradualmente fue cansándose con la vieja clase senatorial galo-romana para formar una nueva nobleza. Esta familia romana de su posición para expandir su propia tierra y riqueza a expensa de la monarquía dentro de la corte de la posición de majordomum. A partir del siglo VIII, el sucesor político más importante del reino franco fue la elevación de Carlos Martel, quien sirvió como mayordomo del Palacio de Austria a principios del 714. Carlos Martel guió las tropas que derrotaron a los musulmanes cerca de Poitiers en el 732, y para el momento de su muerte en el 741 ya era el dirigente virtual de los tres reinos. Aunque él no era rey, su dinamismo colocó a su familia un paso de crear una nueva dinastía que establecería un estado franco aún más poderoso. Durante los siglos 6 y 7, el reino franco experimentó un proceso de fusión entre las culturas y los pueblos romanos y franco, proceso acompañado de un significado declive en los estándares romanos de civilización y actividad comercial. Los francos eran guerreros y hacían muy poco por promover la vida urbana y el comercio. La actividad comercial se conservó entre los pueblos de la costa, pero declinó en el interior del país. Para el 750, la Galia Franca era básicamente una sociedad agrícola en la que el viejo sistema romano del latifundio, la Inglaterra anglosajona, las presiones bárbaras en el Imperio Romano de Occidente por razón a los emperadores a retirar a las legiones romanas y abandonar Britania a principios del siglo V. Esto abrió las puertas a los anglos y sajones, tribus germanas de Dinamarca y del norte de Alemania. Aunque esta tribu habían incursionado para saquear durante un siglo, la retirada del ejército romano los permitió por fin establecer. Sin embargo, se encontraron con la resistencia de los celtas britanos, que aún controlaban las regiones occidentales de Cornwall, Gales y Cumberland a principios del siglo VII. Al cabo del sistema del tiempo, los invasores germanos se fueron adueñando de pequeños reinos de toda la isla, entre ellos Kent, al sureste de Inglaterra. Esta ola de invasores germanos se convertiría posteriormente al cristianismo merced a la labor de nuevos grupos de misioneros cristianos. La sociedad de los reinos germanos. A la vez que los germanos se infiltraban en el Imperio Romano, se vieron influenciados por la sociedad romana
con la que se enfrentaba. Por lo mismo, los germanos de los siglos V, VI y VII eran probablemente muy diferentes de los germanos que conocieron la fuerza de Augusto en el siglo I. Es más, hubo una significativa función de romanos y de clase alta de germanos en los nuevos reinos en la tierra franca merovingia. Los romanos pudientes se casaron con francos nobles y produjeron una nueva clase dirigente que tenía influencia recíproca. Los francos construían villas estilo romano y los galorromanos adoptaron las armas francas. El principal lazo social entre los hermanos era la familia, especialmente la extendida o la patriarcal de maridos, esposos e hijos. La familia y el matrimonio franco. Para los francos, al igual que para los otros hermanos del principio de la Edad Media, la familia extendida era el centro de la organización social. La estructura franca de la familia era muy sencilla. Los varones eran dominantes y tomaban todas las decisiones importantes. Las mujeres obedecían a sus padres hasta que se casaba y entonces quedaba bajo el dominio legal de su marido. Una viuda, sin embargo, podía tener propiedades sin tener un varón que la cuidase. Para las leyes francas, el virgen de una esposa en edad de procrear era considerablemente más valioso que el de un hombre, ya que ella podía dar hijos. La ley sálica establecía si alguno matase a una mujer libre después de que ella haya empezado a tener hijos, será condenado a 24,000 denarios. Si la mata cuando ya no pueda tener hijos, será sentenciado a 8,000 denarios. Debido a que el matrimonio afectaba a la familia extendida, los padres o los tíos podían concertar matrimonio por el bien de la familia, sin considerar los deseos de los hijos. Lo más importante era la ceremonia de comprensión en la que en el prospecto de hijo político hacía un pago simbolizando la compra de autoridad paterna sobre la novia. La esencia fundamental del matrimonio consistía en colocar a los casados en una cama para que llegaran a la unión física. Era importante que la mujer que contrajese nupcia por primera vez fuera virgen, a fin de asegurar que todos los hijos por nacer serían de su marido. Una virgen simbolizaba la posibilidad de que continuara el linaje. Por esta razón, el adulterismo era visto como la contaminación de la mujer y su descendencia, que envenenaba así el futuro. Las mujeres adúlteras eran severamente castigadas. Una adúltera podía ser estrangulada o incluso quemada viva. Sin embargo, al hombre adúltero que no se le castigaba, el divorcio era relativamente sencillo y era realidad por iniciativa del marido. Las mujeres divorciadas regresaban a vivir con su familia. El estatus legal de la mayoría de las mujeres de los nuevos reinos germánicos reflejaba las condiciones materiales de su vida. Los descubrimientos arqueológicos indican que la mayoría de las mujeres tenían una expectativa de vida de tan solo 30 a 40 años y que aproximadamente un 10 o 15% moría durante la época en que era fértil, sin duda debido a complicaciones relacionadas con el parto. Para la mayoría de las mujeres, la vida cotidiana se centraba en las labores domésticas, proveer de comida y vestido para la familia, cuidar a los niños y ayudar en las numerosas labores del campo. De todos los deberes de la mujer, el más importante para la crianza de los niños, ya que esto era crucial para la conservación de la familia y de su propiedad. El desarrollo de la Iglesia cristiana. Hacia el fin del siglo IV, el cristianismo se había convertido en la religión dominante del Imperio Romano, mientras se desintegraba el Estado romano oficial. La Iglesia cristiana jugó un papel cada vez más importante en la nueva civilización,
construidas sobre las ruinas del viejo imperio romano. Los padres de la Iglesia. Un número de intelectuales de la Iglesia primitiva que escribían en latín influyeron profundamente en el desarrollo del pensamiento cristiano de Occidente. Se le conoce como los padres latinos de la Iglesia Católica. La obra de Agustín. San Agustín fue el más prominente de los padres latinos. Su obra aportaba uno de los mejores ejemplos de cómo los teólogos cristianos usaban la cultura pagana al servicio del cristianismo. Nacido en el norte de África, Agustín fue educado por su madre, una ferviente cristiana. Con el tiempo llegó a ser profesor de retórica en Milán en el 384, pero 2 años más tarde, después de experimentar una profunda y conmovedora experiencia religiosa, Agustín renunció a la docencia y regresó al norte de África, donde fungió como obispo de Hipona desde 396 hasta su muerte en el 430. Las 2 obras famosas de Agustín son la Confesión de la Ciudad de Dios, escrita en el 397, y la Ciudad de Dios, otro de los grandes escritos de Agustín. Es una profunda expresión de filosofía cristiana sobre el gobierno y la historia. Fue escrita en respuesta a una corriente de pensamiento que surgió después del saqueo de Roma en el 410. El poder del Papa. En los primeros siglos del cristianismo, la iglesia de las ciudades grandes tenían gran influencia en su administración. Era poner que los obispos de esas ciudades ejercerían un considerable poder. Uno de los desarrollos de mayor alcance en la historia de la iglesia cristiana fue el surgimiento de un obispo, el de Roma, como el dirigente conocido de la iglesia cristiana de Occidente. La doctrina de la supremacía petrina, basada en la convicción de que los obispos de Roma ocupaban una posición. La iglesia estaba fundada en la Sagrada Escritura, de acuerdo al Evangelio de San Mateo, cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no han de tirada a ti. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará desatado en los cielos. De acuerdo con la tradición de la iglesia, Jesús dijo las llaves del reino de los cielos a Pedro, que fue considerado el jefe de los apóstoles y el primer obispo de Roma. Los obispos subsiguientes fueron considerados sucesores de Pedro y más tarde los vicarios de Cristo en la tierra. La iglesia y el Estado. Cuando los emperadores romanos se convirtieron al cristianismo, empezaron a jugar un papel significativo en los asuntos de la iglesia. Los emperadores cristianos se veían a sí mismos como representantes de Dios en la tierra. No solo construían iglesias e influencia en las organizaciones de la estructura eclesiástica, sino que también se involucraban en el gobierno de la iglesia y en la conversión doctrinales. Aunque los emperadores se ocupaban de estos asuntos, el vacío espiritual y político dejado por la integración del Estado romano permitió que los obispos tuvieran un papel más activo en el gobierno imperial. Se convirtieron paulatinamente en consejeros de los emperadores romanos cristianos. Más aún, mientras la autoridad imperial declinaba, los obispos a menudo jugaban un rol político independiente muy notorio. Ambrosio de Milán, 339-397, fue uno de los primeros ejemplos de un obispo fuerte e independiente. Por medio de sus actividades y escritos, Ambrosio creó una imagen ideal del obispo cristiano. Entre otras cosas, el obispo
defendería la independencia de la Iglesia contra la tendencia de la autoridad imperial de supervisar sus políticas, no exaltar a ti mismo, pero sí has de reinar largamente su súbdito. El Papa Gregorio Magno. Aunque los cristianos occidentales terminaron por aceptar el obispo de Roma como cabeza de la Iglesia, no había unanimidad en cuanto a las extensiones de los poderes que tenía el Papa. Como resultado de su oposición, aún así el surgimiento en el siglo VI de un papa fuerte, Gregorio I, conocido como Gregorio Magno, colocó el papado y a la Iglesia Católica Romana en un curso bien definido que permitió que la Iglesia jugara en los siglos VII y VIII un papel cada vez más prominente en las civilizaciones de los germanos y que impulsara al surgimiento de una nueva e inédita civilización europea. A la vez que era Papa Gregorio 590-604, asumió la dirección de Roma y su territorio circunvencido, que había sufrido enormemente por la lucha de ostrogodo y bizantino y por la invasión lombarda del siglo VI. En un sermón, Gregorio describió la gente de Roma, la situación por la que pasaban. Gregorio asumió su cargo y consolidó a Roma y a su territorio circunvecino en una unidad administrativa que con el tiempo llegó a ser conocida como los estados papales. Aunque los historiadores no están de acuerdo en cuanto a los motivos de Gregorio para establecer el poder temporal del papado, sin duda él hizo simplemente lo que consideraba necesario: preparar la defensa de Roma contra los lombardos, establecer un gobierno romano y alimentar el pueblo. Gregorio fue siempre leal al imperio y trazó al emperador bizantino como el verdadero dirigente de Italia. Asimismo, siguió la política de extender la autoridad papal sobre la Iglesia cristiana de Occidente e intervino en los conflictos eclesiásticos que afectaban a toda Italia y mantuvo correspondencia en los dirigentes francos, urgiéndolo a reformar la Iglesia. En la Galia, con gran éxito, apoyó los esfuerzos de los misioneros para convertir Inglaterra al cristianismo y fue especialmente activo en convertir a los pueblos paganos de la Europa germana. Su instrumento primario fue el movimiento monoteístico. Hasta aquí fue mi exposición. Espero haya sido de su agrado. Gracias.